Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Génesis capítulo 21. Terminaremos con los versículos del 8 al 13, segunda parte. El niño creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero Sara vio al hijo que Agar la egipcia le había dado a Abraham, burlándose de su hijo Isaac. Por eso le dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. El asunto angustió a Abraham en gran manera por tratarse de su hijo. Pero Dios le dijo a Abraham: no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia. También del hijo de la sierva haré una nación, por ser tu descendiente. En el podcast anterior vimos que Isaac creció y fue destetado, y Abraham hizo un gran banquete para celebrarlo. Pero entonces, ¿qué pasó? Sara vio que Ismael, el hijo que Agar, su sierva, la egipcia, había concebido con Abraham, estaba burlándose de Isaac. Entonces, ¿qué pasa? Sara le dijo a Abraham: echa fuera a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de ser heredero junto con mi hijo Isaac. Mencioné también que el comportamiento de Sara para muchas personas suena como que ella fue muy dura. ¿Cómo es que ella le dijo a Abraham que echara a su otro hijo? Mencionamos también que para comprender bien la reacción de Sara de pedirle eso a Abraham, que echara a su sierva y a Agar y a su hijo de ahí, debemos entender bien las costumbres de aquella época. Y les expliqué también acerca de la ley de la herencia, es decir, los derechos del primogénito. Aunque Ismael fue el primer hijo de Abraham, él no fue el hijo de la promesa. Él no fue el hijo de Abraham con su mujer, sino que fue el hijo concebido por medio de su criada, de la criada de Sara, su mujer, el hijo de Agar, ilegítimo, como quien dice. Recuerden que Sara fue la que se le ofreció su sierva Agar a Abraham para que pudiera concebir un hijo. Esto no estaba dentro del plan de Dios. El nacimiento de Ismael fue obra de la carne. No fue obra divina como lo fue el nacimiento de Isaac. El de él fue un milagro. Fue por medio de Dios, ya que Abraham tenía sus 100 años y Sara tenía 90. Isaac es sin duda el hijo de la promesa de Dios. Y podemos ver desde ese entonces que ya los conflictos entre Ismael e Isaac ya existían. Y hasta el día de hoy continúan con sus generaciones y sus descendencias de cada uno de ellos. Es más, Agar comenzó despreciando a Sara una vez que ella concebió. Recuerden que Sara no le gustó cómo la comenzó a tratar y se quejó con Abraham. Y Abraham le dijo: es tu sierva, haz de ella lo que tú quieras. Y Sara entonces la trató muy mal hasta que Agar huyó de ahí, se escapó y se fue al desierto. Y fue cuando el Señor le dijo a Agar que él, o sea, Ismael, el hijo que concebiría, él será hombre indómito, como asno montés. Su mano será contra todos, y la mano de todos contra él, y habitará separado de todos sus hermanos. Imagínense, entonces hasta el día de hoy, hasta con sus descendientes y generaciones, todavía ese conflicto existe. Mencionamos que el derecho del primogénito, o sea, el primer hijo varón nacido, implicaba una doble porción de los bienes, y no solo el doble, sino lo mejor de los bienes. También ese hijo tendría ciertos privilegios y
el liderazgo de la familia. Esto si su padre quedaba incapacitado o estaba ausente por algún motivo. Y después de la muerte del padre, el hijo mayor generalmente cuidaría de su madre y de sus hermanas solteras. Pero ahora, en relación con los hijos de esclavas, estos serían herederos solo si el padre los reconocieran como hijos legítimos. Pero si el padre deja libre a la esclava y a los hijos, estos quedarían libres, pero no tendrían derecho a ninguna herencia. La nación de Israel se identifica como el primogénito de Dios en la Biblia, en Éxodos capítulo 4, versículo 22, en Jeremías 31, 9. En Éxodo dice, entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito. Israel refiriéndose a su pueblo. Esto fue cuando Dios le da poderes a Moisés y Moisés regresa a Egipto y trata de pedirle al faraón que los deje ir. Entonces, en otras palabras, Israel ocupaba un lugar especial de privilegio y bendición entre las naciones. Es más, corrección, no ocupaba, sino que ocupa. Sigue ocupando un lugar especial de privilegio, ya que fueron los escogidos por Dios nuestro Señor. Y nosotros, los gentiles, que son los que no son judíos, los que aceptamos a Jesús en nuestras vidas y tenemos una relación con Él, somos adoptados. Por lo tanto, herederos también de ese nuevo reino que Jesús está preparando para nosotros. Entonces, la nación de Israel se identifica, como mencioné, como el primogénito de Dios. Veremos más adelante cómo Isaac es como un tipo de Jesús, o sea, una preanunciación de Jesús nuestro Señor. Así como Isaac fue el primogénito entre Abraham y Sara, Jesús nuestro Señor es el primogénito Hijo de Dios. Quiero aclarar que el término primogénito en relación con Jesús no sugiere que Él sea un ser creado. El Hijo de Dios ya ha existido por toda la eternidad junto con el Padre y el Espíritu Santo. Recuerden que Dios es 3 en 1, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús es plenamente Dios, así como lo dicen en Juan, capítulo 1, versículos 1 al 3. Se los voy a leer. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En griego, la palabra utilizada para el verbo es logos, que se refiere a la palabra divina de Dios. Entonces dice, el verbo estaba con Dios, lo que sugiere una relación íntima y cercana entre estos dos conceptos. Cuando él dice el verbo era Dios, está afirmando la divinidad de Jesucristo. Esta idea también se relaciona con otros pasajes de la Biblia como en Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 20 y Hebreos, capítulo 1, versículos 2 y 3, que describe a Jesús como la imagen visible del Dios invisible y el heredero de todas las cosas. En Colosenses, capítulo 1, nos dice que Él, refiriéndose a Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Hebreos capítulo 1 versículos 2 dice, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. En la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, nos dice que Jesús
tomó carne humana para poder convertirse en nuestro Salvador y servir como mediador entre la humanidad y Dios, pagando por nuestros pecados. Cuando en las Escrituras se refiere a Cristo Jesús como el primogénito, es para demostrar la supremacía, la soberanía y prioridad de Cristo extendida sobre todas las cosas y todos los demás seres. Al pagar por nuestro pecado, Jesús sufrió la muerte, pero también llegó a ser el primogénito de entre los muertos. Esto está en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 5. Es decir, que Él venció la muerte y es la primera persona que nació a la vida eterna. Por la gracia de Dios, a través de la fe en Jesús, nosotros también podemos recibir la vida eterna. Nosotros estábamos muertos en nuestros pecados, pero Jesús nos dio la vida eterna. Debido a la caída de Adán, nosotros nacemos pecadores, pero estamos salvos debido a que Jesús pagó los pecados por nosotros. Lo único que tenemos que hacer es entregarnos a Él y tener una relación con Dios, con Jesús nuestro Señor. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. ¿Por quién? Por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto lo dicen las Escrituras en Juan capítulo 3, versículos 16 al 18. Si conoces de alguien que no tenga una relación con Dios o no conocen de Jesús nuestro Señor, háblales de Él. Es nuestro deber evangelizar, hablarles de Jesús, pero al final de cuentas está en ellos aceptar o no aceptar ese regalo. Pero por lo menos cumplimos con nuestro deber de sembrar esa semilla. Y a lo mejor algún día puedan ellos recibir al Señor y tener también una vida eterna junto a Dios nuestro Señor, y no en el eterno tormento. A través de su muerte y resurrección, Jesús es lo que se dice las primicias, los primeros frutos. En inglés es first fruits, que garantiza la resurrección futura y la vida eterna de muchos otros hijos e hijas de Dios. Esto está en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, del 20 a 23. Como Él mismo dijo, Jesús mismo dijo, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Eso está en Juan capítulo 14, versículos 19. Entonces, en el libro de Hebreos, Cristo es heredero de todas las cosas. Esto está en Hebreos capítulo 1, versículo 2. Y el primogénito de Dios en el mundo. En Hebreos capítulo 1, versículo 6. Así como el hijo primogénito es cabeza de su familia terrenal después de su padre, Jesucristo es cabeza del cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia, después de Dios Padre. La iglesia somos todos nosotros los creyentes, los que creemos en Jesús nuestro Señor. Esto está en Efesios capítulo 1, versículos 20 al 23. En Colosenses capítulo 1, versículo 18 nos dice, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primicia. Lo que quiero decir es que así como el hijo primogénito recibe la mayor herencia de su padre, Jesucristo recibe el mundo como su herencia. Dios le dice a su Hijo, pide solamente y te daré por herencia las naciones
y por posesión tuya toda la tierra. Esto está en Salmos capítulo 2, versículo 8. Entonces veremos más adelante que como Isaac es un presagio de Cristo. Un presagio es, me refiero a una señal que anuncia y previene un suceso futuro. Cuando lleguemos al capítulo 22 de Génesis, veremos esto con más detalle. Entonces, como mencioné, muchos pensaríamos que Sara fue injusta y muy dura con Agar y su hijo, pero ella estaba en todo su derecho. Esas eran las costumbres y las tradiciones, la cultura de aquella época. Entonces, Abraham, al dejar libre, vamos a ver más adelante, que Abraham va a dejar libre a Agar. Al hacer esto, ya Ismael no tendría ningún derecho de herencia. Pero ¿qué pasa? Por ser hijo de Abraham, Dios lo bendice, porque recuerden que Dios le prometió, yo bendeciré a los que te bendicen y maldeciré a los que te maldicen. Pero por ser su descendencia, Dios lo bendice, pero también hace otra cosa. Él aclaró que su pacto es con Isaac y no con Ismael. Esto fue en Génesis capítulo 17, versículos 18 y 21. Entonces, ¿cómo reacciona Abraham a todo esto? A la petición de Sara. El versículo 11 nos dice, el asunto angustió a Abraham en gran manera. ¿Y eso por qué? Bueno, por tratarse de su hijo, como dicen las escrituras. Abraham quería a Ismael. Recuerden que en Génesis capítulo 17, versículo 18, él pensó que Ismael iba a ser su heredero y le dijo a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti, ya que todavía para ese entonces Abraham y Sara no habían tenido ningún hijo. Dios fue claro en decir que su pacto sería con Isaac. Y como mencioné, el conflicto entre Isaac e Ismael continuaría. En Génesis capítulo 16, versículo 12. En el versículo 12 nos dice, pero Dios le dijo a Abraham. Noten aquí que en el versículo 11 Abraham estaba angustiado y ahora dice aquí, pero Dios. Siempre que dice pero, es que Dios va a hacer algo imposible posible. Entonces Dios se apiada de Abraham. ¿Y qué le dice el Señor? ¿Cómo responde a su angustia? Dice, no te angusties por el muchacho ni por tu sierva. Presta atención a todo lo que Sara te diga, porque por Isaac será llamada tu descendencia, aclarando una vez más que su pacto estaba con Isaac, no con Ismael. Versículo 13. También del hijo de la sierva haré una nación por ser tu descendencia. ¿Qué nos quiere decir con esto? Que Dios bendice no solo a uno, sino a los dos. Bendice al hijo prometido, a Isaac, pero también bendice a Ismael por Abraham, por ser de su descendencia. Él le promete a Abraham que haría una nación de Ismael, por ser de su descendencia. Pero recuerden que su pacto, el pacto de Dios, es por medio de ¿quién? De Isaac. Isaac y de su descendencia. En Génesis 16:10, Dios le prometió a Agar, la sierva, que multiplicaría su descendencia. Y en Génesis 21, capítulo 21, versículo 18, Él dijo también, yo haré de él una gran nación. En Génesis capítulo 17, 20 al 21 dice, en cuanto a Ismael, te he oído, yo lo bendeciré y lo haré fecundo y lo multiplicaré en gran manera. Él será padre de 12 príncipes y haré de él una gran nación. Pero mi pacto lo estableceré ¿con quién? Con Isaac. Entonces, Dios bendice a los dos. Y recuerden que de Ismael sale la descendencia árabe y de Isaac la descendencia es Israel. Las dos son grandes naciones. Hasta el día de hoy, en el presente,
Dios continúa trabajando con ellos. Y esto sigue vigente, en el sentido de que se ha cumplido. La promesa se ha cumplido y Dios ha cumplido la promesa que le hizo a Abraham. Es por eso que, por ejemplo, en Gálatas, capítulo 3, versículos 13 y 14, Cristo murió por nosotros, pagó por nuestros pecados para que las bendiciones del pacto que fueron prometidas a Abraham llegaran ahora a los gentiles. Lo que quiero decir es que el pacto abrámico ahora se cumple en Jesús. Recibimos la promesa del Espíritu mediante la fe. Los que son de la fe son bendecidos con Abraham, el creyente. Esto lo dice en Gálatas, capítulo 3, versículo 9. Pablo señala en Gálatas que no importa nuestra nacionalidad, ya sea que seamos judíos o gentiles. Y como mencioné, los gentiles son todos los que no son judíos. El cumplimiento del pacto al que esperamos es Jesucristo mismo. El Nuevo Testamento nos enseña que hay un pacto para la simiente física de Abraham, los hebreos, y otro pacto para aquellos que no son de la simiente física de Abraham, los gentiles, como si en la Biblia se proporcionaran dos vías de salvación. Pero Pablo en la Biblia, en Gálatas, enfatiza que Dios justifica a los gentiles por fe, por la fe. Dios le dijo a Abraham que en ti serán benditas todas las naciones. Así que los que son de la fe son bendecidos con Abraham. Abraham el creyente. El justo vivirá por la fe. Eso está en Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Se los voy a leer. Pues todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Versículo 29. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendencia de Abraham, herederos según la promesa. Recuerden que el pueblo de Israel, los judíos, fueron los escogidos por Dios, los herederos de su reino. Pero gracias a Jesucristo, nuestro Señor, los gentiles, o sea, nosotros, los creyentes, los obedientes al Señor, somos adoptados como hijos de Dios y también seremos herederos de su nuevo reino. ¿Y esto gracias a quién? Gracias a Jesucristo, nuestro Señor, que murió por nosotros en la cruz para salvarnos por nuestros pecados, para pagar por nuestros pecados. Y así nosotros poder estar en la presencia del Señor, tener vida eterna en el nuevo reino de Dios. Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.